Gracias. Un aplauso a Ragá por su hospitalidad. Señoras y señores, recordarles que este es un programa patrocinado por la Ciudad de las Ideas, este gran evento, Festival de Mentes Brillantes, gratitud a las suelas ideas. Recomendarles un libro que se llama Move Up, que acaba de salir por Editorial Taurus y que pues espero que les guste. La gran pregunta es, ¿México es un país racista? ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? ¿Es incierto? ¿Por qué? Que considera que no es un país racista, es de peso completo el intelectual Arturo Ramos. Un aplauso, por favor. Arturo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene el especial en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Además del especial en Justicia Electoral, ha dado N número de conferencias. Actualmente es profesor titular de la Clínica de Derecho Electoral de la Libre. Ha publicado artículos, ha viajado por todo el mundo. Es un crítico, un pensante. Un aplauso para Arturo. La tiene difícil, Arturo, ¿eh? A favor, que hay que reconocer que es obvio, que es evidente que el racismo permea en México, la maestra Claudia Debler. Aquí dice que es especialista en discriminación. Prefiero decir que eres especialista en estudios de discriminación. Sí, muy discriminatorio. Porque ser especialista en discriminación... E investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Es licenciada en Derecho por el ITAM. Tiene las maestrías en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, gran escuela, y en Cooperación Internacional por el Instituto Ortega y Gasset. Bajaste un poco, no es cierto. Señoras y señores, cada uno de ustedes tiene primero 90 segundos para argumentar por qué piensa como piensa. Una vez que pasen 20 segundos del compañero, lo puedes interrumpir, y viceversa. Ahora no es para decir en qué te contradijiste. ¿Dónde estuvo tu crimen en tu argumento? Para eso tendrán otro round y después uno para escuchar opiniones de varios y cerrar este programa con un round 13. Arturo, tienes la palabra. Aprieta el botón. Bueno, yo soy un firme convencido que este país, México, no es necesariamente racista por definición. Y para eso hay que compararlo con los grandes ejemplos de estados racistas, que pienso en la Sudáfrica del apartheid, Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX o el caso de la Alemania nazi, evidentemente. En esos casos, claramente la discriminación estaba institucionalizada. Había políticas públicas, había legislación que establecía la distinción. Pero no se trata nada más si hay poquita discriminación o mucha discriminación. Yo creo que el problema es que si hay un solo caso de discriminación es importante atenderlo. Y de ahí que en México sí hay discriminación. Yo creo que... Ese es el punto que me gustaría llegar en este momento. Perdóname, tiene hasta el número 70, sigues, aprieta el botón. Bueno, yo creo que realmente, me encantaría saber realmente, empezando, qué entiendes por discriminación y qué entiendes por racismo, porque si no definimos estos dos puntos, realmente no podremos llegar a discutirlo. Sí, bueno, precisamente la parte que me gustaría para completar la idea de que este país no necesariamente es racista es por este efecto social que se pueden dar. Las redes sociales hoy en día cumplen una función fundamental. Cuando hay un acto de prepotencia, de racismo, ¿lo hemos visto? Nuevamente, si no lo describimos, si no lo definimos, entonces no sabemos de qué estamos hablando. El problema grave del racismo es justamente que la gente no sabe que es racista. Creo que ese es el grave problema que padece México y la gente que está afectada por el racismo. Bueno, si lo que queremos son definiciones, pues el Comité de Discriminación Racial y todos estos instrumentos institucionales han tratado a la discriminación como esta diferenciación, este menosprecio y este menoscabo en cualquier diversas formas a diferentes personas. Y esto tiene una protección, por supuesto, en los tratados internacionales. Que, por cierto, México ha suscrito, y lo ha suscrito realmente porque entiende que padece de esta problemática. Y, de hecho, también hay organismos institucionales gubernamentales que atienden la discriminación y, en particular, también el racismo. Eso es lo que
explícame, precisamente me gusta del tema, porque hay una serie de elementos de insumos sociales, institucionales, que precisamente hacen pensar al país que no tiene esta condición de necesariamente por definición racista a partir de lo que hemos dicho. Es decir, la CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la reciente reforma en materia de derechos humanos, aunado a los elementos de tratados internacionales son... Tan es así que tenemos esas reformas porque el país las necesitaba. Si no las necesitara, entonces no tendríamos necesidad de aclarar esta definición. Es interesante, pero me gustaría acudir precisamente a el organismo internacional de las Naciones Unidas, el Comité para la Discriminación de tipo racial, que ha dictado... Perdón, pero necesitamos empezar desde el país nacional, por eso hay instituciones nacionales que atienden el problema. Si el Estado particularmente no lo atiende, entonces nos vamos a instancias internacionales. Claro, desde luego, a eso me refería, por eso refería primero a las instancias nacionales, que ya las mencioné. Se ha acabado el tiempo de Arturo, un aplauso, qué buen debate. Tienes 26 segundos que ni por tu género, tu religión, tus preferencias sexuales o tu color de piel te pueden interrumpir. Así es que argumente que nadie te interrumpa. Vas. Muy bien. Yo creo que es importante empezar qué son los derechos humanos. Finalmente, si no entendemos qué son los derechos humanos, no sabemos qué es lo que va en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos finalmente son las libertades y facultades que tenemos nosotros por el simple hecho de tener una condición humana. Ahora bien, es importante también que esa vida humana sea vida digna y para eso necesitamos sin duda que sea sin distinción. Cuando se nos distingue efectivamente con tu definición de lo que es el racismo, que tiene que ver con el menoscabo. Un aplauso para los dos. El debate va bien, pero hay que aterrizarlo. Hay muchos ejemplos que podrían darle la verdad a uno o al otro. Pero bueno, el siguiente round se llama golpe bajo. Ya explicaron sus definiciones, sus argumentos, el derecho positivo, ya dijeron los bienes jurídicos que se tutelan, pero ahora expliquen dónde están las fallas del otro. De repente Arturo dice, México no necesariamente es bolas, un desliz, necesaria. Y ahí ella dice, no, pero espérate, esto existe, estas leyes, porque no somos. Bueno, más bien a lo mejor porque nos preocupa defenderlos. Puedo darles muchos ejemplos, espero que ustedes los tengan en la mente. Ahora comienzas tú, tienes 90 segundos, por favor no le interrumpas hasta que pasen 20, vas. Justamente lo que me preocupa es lo que mi contrincante señala, que es justamente que se encuentra oculta. Dado que no podemos hacerla visible, entonces la gente no la reconoce y por ende no cambia en su actitud. Y a diario escuchamos frases como trabajo como negro, ¿no? Como trabajo, mija, no te cases con ese niño, no sacas con ese niño porque hay que mejorar la raza. Pero precisamente esto que se llama la idea de esta discriminación velada, oscura, precisamente cuando surge a la luz pública, hay los instrumentos tanto sociales como las redes sociales, como los mecanismos jurídicos que ya mencionamos, que resultan suficientes para poder reclamar esto. Me estás dando la razón, me estás diciendo que existen y entonces las redes sociales son las que lo resuelven. Me parece maravilloso que existan hoy en día las redes sociales. De ahí que inclusive CONAPRED, que es el organismo federal que atiende la discriminación, finalmente se entera de muchas cosas a partir de las redes. Sí, pero precisamente a mí me da la impresión que en una reacción en redes sociales donde el rechazo es furibundo de las mayorías, es decir, parte de la sociedad mexicana es una mayoría la que rechazaría y más bien son los casos excepcionales. Evidentemente hay una zona oscura que existe, pero cada vez que surge a la luz pública, digamos, es atacada. Y otra cuestión, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el reciente dictamen que refiere sobre México, apenas del año pasado, creo que México sale evaluado, por supuesto, con pendientes por hacer, pero uno lo lee, el de febrero del 2012, que lo conocen muy bien la CONAPRED porque él se encargó de difundirlo, y creo que el balance es más positivo. Y hay una serie de pendientes. Perdón, balance positivo. Cuando 55% de las personas encuestadas, y son 52,000 personas encuestadas por ENADIS, que es la encuesta de CONAPRED, señalan que afirman que la gente se insulta por el color de piel, creo que no es un asunto menor. Bueno, así como estas estadísticas, la misma ENADIS tenemos que, ante la pregunta de que quiénes se sienten no respetados por su color de piel, que no se les respeta sus derechos por el color de piel, apenas el 11% responde que no y hay una mayoría de 82%. Existe ese problema, pero ese dato está en la misma encuesta del 2000, del año pasado. ¿Qué porcentaje existe el racismo en México? ¿El 23%?
Pero precisamente ante la pregunta, el planteamiento si México es racista por definición, a mí esta estadística me daría la razón que no. Por supuesto hay problemas, nadie los ha negado. El tema es que sí es Te mayoritariamente pregunto algo o no. muy sencillo. Vas caminando por la calle y ves un montón de publicidad. ¿Cuánta gente mestiza ves en esa publicidad? Pero ni siquiera supondría los casos más graves. Los casos más graves son los temas, en todo caso, de la... Contéstame la pregunta. ¿Cuánta gente mestiza ves en esa publicidad? Yo veo muchos en el caso del gobierno federal, ¿no? Es publicidad, finalmente, y yo la veo ahí. Se ha acabado tu tiempo, un aplauso. Ella, le quedan 24 segundos, pero hay que escuchar las preguntas. Mestizos todos. Claro. Debe haber preguntado indios, negros, claro. Pero mestizos todos son los que estamos en la publicidad. Claro. Tienes 24 segundos. Aprovéchalos, vas. Me encanta la idea de atender el tema de mestizo, porque tenemos un mito de lo que es el mestizo. Parecería que todo mundo, bueno, que existe en México, todo el mexicano tiene la unión entre el europeo y el indígena, entonces a partir de ahí todos nos volvimos mestizos. Perdónenme, yo no tengo características mestizas finalmente, y soy mexicana. Eso no me hace ni más ni menos en esta sociedad. Entonces sí es importante aclarar que somos multiculturales y pluriculturales. Un aplauso. Mestizo es una mezcla y no necesariamente de ellos dos, pero sí te quiero compartir que son y se han dado un gran agarrón. Y la pregunta me hubiera gustado más, ¿cuántos indios, indígenas, afroamericanos ves? Es un honor tener este trío, tripleta de haces, de invitados, amigos queridos, bienvenidos. Tienen ustedes 3 minutos, no para decir cómo piensan, eso me interesa mucho, pero no para esta ocasión, ya los leeré además, sino cómo ven esta pelea, qué falta, qué ha gustado, cómo va. Bienvenida, preséntate que te reconozcan. Gracias, yo soy Yasmina Alessandrini, soy periodista y escritora. Te quiero decir, Arturo Ramos, que yo no sé en qué país vives, porque efectivamente aquí somos racistas. Aquí el principal racismo son, como tú ya lo comentaste, como ella lo comentó, el principal racismo son con los indígenas, con los discapacitados y con la gente, con los negros y con los homosexuales. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que en la publicidad también acaba de salir hace poco una demanda en contra de una compañía comercial que solamente estaba buscando gente güera, gente bonita, gente blanca. En las revistas de sociales solamente sacan a la gente bonita, a la gente blanca, a la gente que tiene un cierto estatus. Por lo pronto sí hay ¿cómo se llama? Hay racismo. Yo no sé de cuáles son tus parámetros, Arturo, para decidir que en México no lo hay, si el peor racismo que tenemos somos nosotros, porque, como decía la chica que preguntó, el peor racismo que tenemos nosotros es el malinchismo. Y aquí se vive terrible porque primero contratamos extranjeros, gente bonita, gente alta, no les gusta nada la gente delgada ni la gente gorda. Aquí estamos plagados, lamentablemente, de racismo. Así que yo no sé cuál es. Muy buen comentario, vas, por favor, bienvenido, gracias. Héctor Domínguez, físico de profesión y divulgador de la ciencia. A mí me parece que los argumentos que utilizó Claudia Debler fueron mucho más precisos, mucho más aterrizados a la sociedad actual en México y con gran argumento. El ejemplo que puso al final, el que ya te comentó mi antecesora, es para mí el más contundente, ¿no? En las diversas publicaciones de carácter social solamente se ven caras blancas, ¿sí? Güeritos. Hay un artículo que acaba de aparecer en Exos que es contundente al respecto. De tal manera que yo voto por Claudia. Muy bien, gracias, vas. Hola, mi nombre es Héctor Olvera, soy abogado y yo creo que Arturo está manifestando lo que está sucediendo también en nuestra realidad, en nuestro país. Es una parte importante esa situación. El hecho de que el racismo en México, claro que existe, es evidente en esa situación, no podemos negarlo. Sin embargo, yo creo que a Claudia le han faltado argumentos para poder sostener y argumentar el hecho de lo que está sucediendo en esta situación. No hemos hablado de la situación laboral de las mujeres embarazadas, de los menores explotados, de las situaciones de los indígenas. Sí, suena muy bonito lo de las revistas y todo eso, pero creo que hay un fondo más allá que hoy tenemos que tocar y creo que esa es una parte que a Claudia le ha faltado. Yo le doy mi voto a favor de Arturo, perdón. Extraordinarios comentarios, un aplauso a ustedes tres. Además, la interdisciplinariedad de la ciencia,
la literatura, el análisis crítico. Muchas gracias. Yo les haré una pregunta, pueden contestar lo que quieran. Primero, y me voy con los argumentos, comenzaste definiendo en relación con pues, Hitler, y si nos comparamos con Mussolini, etcétera, y me hubiera gustado decir, y si me comparo con Dinamarca, o me comparo también con, a lo mejor, Estados Unidos, o con Finlandia. Sin embargo, sí compartirte que la primera razón para comprender si tenemos un problema es reconocerlo. En términos contra quién. Pero yo te quiero hacer 3 preguntas breves. La Ley General de Población de 1936 refleja mucho lo que somos. Hoy todavía es derecho positivo no vigente la entrada de chinos. Antes de esta ley hubieron más de 14 circulares que seguro conocerás, que estaba prohibido que entraran armenios, sirios, libaneses, turcos, que solo podían entrar gente, hubo todo un debate además, de que entrara solo gente de color blanco porque iba a mejorar la especie. Es más, nuestro gran héroe Vasconcelos y toda la teoría de la raza cósmica que está dentro de un nacionalismo y una homogeneidad, está más que documentada, en la cual habla de la superación de la raza cósmica. Todo esto entra en un inconsciente cultural que tú manejas muy bien y que de repente le dicen al tipo más morenito del mundo, hola güerito, y que allí vienen todos nuestros prejuicios de entrada. Yo te pregunto, ¿cuántos casos de demandas hay en la CNDH por racismo y crímenes de odio? ¿Cuántas mujeres ocupan puestos relevantes en la administración pública federal y estatal? ¿Cuántas presidentas mujeres hemos tenido? ¿Cuántos afroamericanos o africanos mexicanos más bien hemos tenido? ¿Cuántos judíos hemos tenido? ¿Qué oportunidades hay si tú eres hijo de padre o madre no mexicana de llegar a ser mexicano de primera o de segunda? Yo sí te invito a que abramos los ojos y que no nos comparemos contra Hitler, pero que sí nos comparemos contra lo que podríamos llegar a ser. Esa es una pregunta para ti. Y para ti me sumo al argumento. Yo sí siento de que hay 1000 ejemplos muy profundos, sobre todo contra los indígenas, donde en México, empezando en tu casa o en la de cualquiera una de nosotros, la gente de servicio come en otra mesa. Y la gente que tiene determinado color de pelo entra más fácil a otro tipo de universidad. Y también hay racismo contra los güeros. Y también hay discriminación contra todos. México está probado como xenofóbico. Y siento que te faltaron muchos argumentos, más que probados en todas las demandas y en todos los argumentos de tratados internacionales donde nos quedamos cortos. Señoras y señores, Arturo tuvo mucha valentía por 2 razones. Una, por empezar el programa, y 2, para subirse a defender lo indefendible. Lo digo con todo respeto. Y segundo, tú no fuiste la primera a empezar, vamos a darle la oportunidad a que él termine. Tienes 30 segundos, nadie te puede interrumpir. Adelante, vas. Maravilloso. Lo que sí es importante es distinguir los diferentes tipos de discriminación. No es lo mismo racismo que xenofobia o discriminación a la discapacidad. Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, el término, perdón, pero la gente bonita, estamos poniéndole una carga racista al comentario. Lo que importante aquí es que efectivamente los grupos más vulnerables son los grupos indígenas. De hecho, hay una recién encuesta de la Ciudad de México que señala que el 93% consideraron que la discriminación contra los indígenas persiste. Son 5,000 encuestados. Yo creo que sí es importante. Se acabó el tiempo. La correlación entre xenofobia y racismo es muy fuerte, ¿eh? Sí. Es casi que cualquier gente xenofóbica, muchas veces, sobre todo hoy, es racista. Señoras y señores, tienes 30 segundos para levantarte y para pedir... No, no es cierto. No, para destrozarnos y convencernos. Queremos cambiar de opinión. Convénceme, vas. Sí, bueno, tal vez no traiga una estadística a la mano de la Comisión de Derechos Humanos, pero sí de la Suprema Corte recientemente estos casos de Teodora González que han marcado un hito, todo este tema del debido proceso a los indígenas y una serie de políticas públicas que se están haciendo a un año de que se rindió el dictamen por parte de la Comisión, que es el órgano de discriminación racial de la ONU. Han hecho un montón de cosas. El caso de Hugo Sánchez, así llamado un indígena que estaba sujeto a un proceso penal, al final se le otorga el amparo y se señala en ese sujeto. Y finalmente quisiera señalar Pastor Murillo, que felicita a México. Bueno, se te acabó el tiempo. Este sí era un programa, un debate para muchas horas, donde nosotros los que lo escuchamos tenemos que aprender.
Y no solamente decir, el otro es envidioso, el otro es xenofóbico, el otro es discriminador, el otro es racista, sino que empecemos por nosotros mismos. Señoras y señores, gracias. Extraordinarios, distinguidos miembros del jurado calificador, buenas noches. Quédense aquí en Canal 13.